gente, ¿cómo están? Profesor les da un cordial saludo. Vamos a continuar con el tema del movimiento circular uniformemente variado y en esta ocasión veremos un problema en el que sí vamos a hacer uso de la calculadora. Se trata del ejemplo número 3, que nos dice: una partícula parte del reposo desde el punto A en sentido horario y llega al punto B, que está a 120 grados y lo hace en 3 segundos. Para esto vamos a determinar algunos aspectos. Primero, ¿cuál es la posición inicial de la partícula? B, la aceleración angular producida. También revisaremos en el literal C la velocidad angular en el punto B. Veremos a continuación la rapidez en el punto B. También cuál es la posición final de la partícula, que sería en el dicho punto B. A continuación el módulo de la aceleración tangencial. Continuaremos con lo que sería el módulo de la aceleración centrípeta y finalizaremos con el módulo de la aceleración total en dicho punto. Bueno, como podemos observar en la gráfica, se ilustran los otros datos adicionales que tenemos en este caso. Vamos a empezar con el primero. Nos dice que el móvil parte del reposo. Cuando un móvil parte del reposo, y como estamos hablando del movimiento circular, entonces la velocidad angular inicial es 0. Tenemos el ángulo descrito, es de 120 grados. Este sería el desplazamiento angular. El tiempo o la variación de tiempo son los 3 segundos. Y según el dato del gráfico, tenemos un radio de curvatura de 2 metros. Bien, tenemos ahora sí ya las incógnitas en pantalla, señaladas mediante todas las variables que podemos observar en esta posición de las incógnitas. Vamos a la solución. Empecemos con lo que sería el cálculo de la posición inicial de la partícula. Bueno, para esto lo que tenemos que observar es la gráfica, cómo está dispuesto los datos en la misma. Según observamos, tenemos aquí en la parte superior un ángulo de 30 grados que se forma entre el radio vector de la posición A y el eje positivo de las Y, lo que significaría entonces que el ángulo complementario hacia el eje de las X, denominado ángulo polar, tendría una medida de 60 grados. Bien, este valor nos va a permitir encontrar dicha posición, la posición del punto A, en coordenadas polares, la misma que se representaría de esta forma: 2 metros y 60 grados. A continuación lo que podemos hacer es sacamos nuestra calculadora y procedemos a hacer una transformación utilizando la función de conversión de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Esto ya lo habíamos explicado en anteriores ejemplos, sin embargo podemos explicarlo nuevamente. Fíjense en esto. En todas las calculadoras o en algunos modelos de las mismas tenemos sobre algunas de las teclas funciones adicionales, como en este caso pol y rec. Para cambiar esta coordenada que está en función polar, lo que tenemos que hacer es activar mediante la tecla Shift, adicionalmente pulsar el signo menos y en la pantalla se visualizará rec. Luego vamos a ingresar las coordenadas, que en este caso sería el radio vector 2. El separador de las cantidades o cifras es la coma, la misma que en esta calculadora se ubica mediante la tecla Shift y el paréntesis cerrado, porque está en la parte superior del mismo. Una vez hecho esto, entonces en pantalla aparece la coma, que es el separador. Y luego lo que hacemos es completar el valor con 60. Una vez que hacemos esto, pulsamos el signo igual y en la pantalla nos muestra los valores de las componentes en X y también en Y. El valor en la componente X vale 1 y el valor en la componente en Y es 1.73. Estas cantidades entonces se ubican en forma del vector en términos de los vectores base y J. El valor de 1 con respecto a la multiplicación del vector base y, entonces quedaría I más 1.73J metros. Y de esta forma tenemos ya resuelto la posición inicial de la partícula. Luego vamos a ver el siguiente literal, que corresponde a la aceleración angular producida. Pero bien, para determinar la aceleración angular producida vamos a requerir primero hacer una transformación. Las unidades de medida que están expresadas aquí en grados tienen que ser cambiadas a radianes de este ángulo que estamos viendo, cuyo valor es de 120. Entonces para esto aplicamos la relación que nos indica que pi radian es igual a 180 grados, ubicado de esta manera para poder simplificar las unidades de grados. Bien, aplicamos este producto que sería el de 120 por pi en nuestra calculadora y dividimos para 180. El resultado
que nos indica 2.09. En este dato entonces lo ubicamos en la parte que corresponde al desplazamiento angular 2.09 y nos va a ser muy útil tener los valores a la mano para proseguir con el resto del ejercicio. Luego, de la fórmula del desplazamiento angular señalada mediante el producto de la velocidad angular inicial por la variación de tiempo más la aceleración angular por el cuadrado del tiempo entre 2, vamos a analizar esta expresión. Bien, tomemos en cuenta un primer detalle. Como la velocidad angular inicial es 0, tenemos aquí, puesto que el objeto parte del reposo, entonces el producto que tenemos en esta posición se va a eliminar, se despeja. Ahora lo que vamos a despejar es la aceleración angular que está encerrado aquí en esta circunferencia. Para el despeje, simplemente entonces tendríamos que hacer 2 veces el desplazamiento angular y dividir para el cuadrado del tiempo. Vamos ahora en el reemplazo de los valores. Como el desplazamiento angular ya habíamos calculado 2.09 radianes, se reemplaza. El cuadrado del tiempo, como el tiempo era de 3 segundos, su cuadrado entonces es 9. Ubicamos adecuadamente estos valores en la calculadora y ya tenemos el resultado, mismo que ha sido 0,46. Y las unidades de medida que acompañan a la aceleración angular son los radianes sobre segundo cuadrado. Vamos ahora entonces al siguiente ítem, que corresponde a la velocidad angular en el punto B, que sería en la parte final aquí, cuando el objeto ya llega hasta este otro punto. Para determinar la velocidad angular en dicho punto, simplemente vamos a utilizar la expresión que nos indica velocidad angular en el punto B es igual a la velocidad angular inicial, que es la del punto A, más la aceleración angular por la variación del tiempo. Pero nuevamente, como la velocidad angular inicial en el punto A es 0, este término se elimina y solamente va a quedar el producto de ambas cantidades, la aceleración angular y la variación del tiempo. La aceleración angular ya fue calculada en el ítem anterior, tenemos aquí el resultado y por la variación del tiempo. Es decir, en otras palabras, lo que tenemos ahorita visualizado, que lo vamos a ubicar en la calculadora para saber cuánto es el resultado. El producto indica un valor de 1.38. Entonces, las unidades de medida que acompañarán en este caso a la velocidad angular son los radianes sobre segundos. Esto es debido a la simplificación entre las unidades de tiempo. Bien, en el siguiente aspecto que vamos a determinar será la rapidez en el punto B. Todos los valores que ya van siendo determinados o calculados van a ir apareciendo aquí en el espacio de las incógnitas, pero ya como datos, son datos que ya han sido resueltos, pero los voy a ubicar para que tengamos a la mano. Bueno, para determinar esta velocidad, o más bien dicho la rapidez en el punto B, porque estamos haciendo de manera escalar, vamos a aplicar el producto de la velocidad angular en B por el radio. Ambas cantidades son conocidas. La velocidad angular, el dato anterior de 1.38 radianes por segundo, multiplicado por el radio de curvatura de 2 metros. Estas cantidades nos van a salir un resultado de 2.76. Bien, entre las unidades de medida voy a indicar una parte especial aquí. En la parte superior de las cantidades tenemos a los radianes y acá tenemos metros. Ambas expresiones estarían multiplicándose, pero como las dimensiones de radian equivalen a 1, entonces al multiplicar metro por 1, entonces queda metro. Metro sobre segundo para la unidad de medida de la rapidez tangencial en el punto B. Luego, continuando, veremos cómo determinar la posición final de la partícula. Bien, para esto podemos aplicar algunos conceptos. Fijémonos cómo está el gráfico. En este gráfico observamos que la partícula tiene un movimiento simétrico con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Es decir, que si nosotros encontráramos el ángulo polar, el mismo que sería lo siguiente. Si tenemos en la parte superior aquí 30 grados, el desplazamiento angular fue de 120, sumados estos dos ángulos nos van a salir 150 grados. Por ende, para completar el ángulo llano de 180 le hace falta 30 grados. Entonces, estos 30 grados significa que
Para encontrar el ángulo polar, mismo que parte del eje positivo de las X y gira en sentido antihorario hasta encontrar el radio vector de la posición final, mediría una cantidad de 300 grados, debido a que se suma los 270 hasta el eje negativo de las Y más los 30 grados que se dan. Entonces 270 más los 30 nos queda 300 grados. Este ángulo polar acompañado del radio vector nos da la coordenada polar, que la tenemos en esta posición. Esta coordenada polar podemos aplicar nuestra calculadora, ya lo expliqué en uno de los ítems anteriores, cómo se hace el cambio a la coordenada rectangular, y aquí tenemos ya los valores 1 y menos 1.73. Era de esperarse, porque como les dije, los valores de estas posiciones, tanto para el eje de las X como para el eje de las Y, son simétricos, a excepción del signo de la componente del eje de las Y, que es negativo. Bien, ya tenemos de esta manera resuelto lo que sería la posición final de la partícula. Sigamos. Entonces, vamos a ver el módulo de la aceleración tangencial en el punto B. Para esto, entonces, aplicaremos el producto de la aceleración angular, que es constante, por el radio. Una vez que ya nosotros habíamos determinado anteriormente la aceleración angular de 0,46 radianes por segundo al cuadrado, aplicamos el producto con el radio de 2 metros, lo que quiere decir un valor resultante de 0.92. Y las unidades de medida que acompañan a la aceleración tangencial serán los metros por segundo al cuadrado. Para el siguiente paso encontraremos el módulo de la aceleración centrípeta en dicho punto. Esto quiere decir el producto de la velocidad angular en el punto B por la rapidez tangencial en dicho punto. A eso conocemos como aceleración centrípeta. Bien, ambas cantidades ya son conocidas. La velocidad angular en el punto B la tenemos aquí, que fue determinada anteriormente, 1.38 radianes sobre segundo. El módulo de la rapidez en el punto B también ya lo sabemos, 2.76 metros por segundo. Aplicamos este producto en la calculadora, tenemos ya el resultado, el mismo que ha sido 3.8, y nos fijamos un momento en las unidades de medida. Multiplicamos metros por radianes, queda metros, y en el denominador segundos por segundos queda segundos al cuadrado. Y nuevamente ratificamos porque estamos tratando de una aceleración centrípeta en ese punto, metros por segundo al cuadrado. Y ahora, para determinar el módulo de la aceleración total en B, lo que tenemos que hacer es utilizar ambas aceleraciones, tanto la aceleración centrípeta, los módulos, como también el módulo de la aceleración tangencial, mediante la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de ambas aceleraciones. Esto tenemos que utilizar adecuadamente un proceso en la calculadora, que ya lo vemos aquí, y tendríamos un resultado de 3.91 metros por segundo cuadrado. Bien, de esta forma se resuelve todo el ejercicio con varios aspectos. Espero les sea de mucha utilidad. Hay varios ejercicios similares en los cuales pueden aplicar estos conceptos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.